Las últimas noticias viene María Laura Donoso, que estuvo 6 meses sin querer contar un asalto que sufrió en su casa que dejó a su marido internado en la UTI por varios días. María Laura Donoso revela un asalto que sufrió en su casa hace algún tiempo. Tremendo. Luego de que su casa se incendiara, 6 sujetos encañonaron a su familia. En febrero del año 2019, María Laura Donoso fue testigo del incendio total que afectó a la casa que todavía está pagando, como muchos de nosotros chilenos. Mientras la están reconstruyendo, se instaló en un inmueble en el sector de La Rayán. Estaba saliendo adelante hasta que la tarde del 18 de octubre sufrió un asalto en el que su marido resultó baleado. Fue súper fuerte, admitió María Laura. Estaba en el segundo piso y escuché un ruido. De repente llega un tipo con capucha en la cabeza y me apunta. Tenía amenazado a mi hijo, Joaquín, de 30 años. Otro delincuente subió a decirle, vámonos, lo matamos, recuerda. Bajó al primer piso y ahí vio a su marido tendido en el piso y a su hija Josefina de 16 aterrorizada. A él le habían pegado un tiro. Yo aún no sabía en qué parte. Después supe que la bala le llegó en el glúteo y que le habían golpeado la cabeza con una pistola porque él se agarró a combos con 4. Eran 6 en total y 5 estaban armados. Ni siquiera nos robaron porque no teníamos nada después del incendio. Una situación tremendo. Tremenda, Germán, tremenda. O sea, imagínate el nivel de violencia que ella está arriba con un delincuente, llega el otro y le dice, vámonos porque lo matamos. Baja, se encuentra a su marido sangrando, herido e inconsciente. Una cuestión de verdad, una pesadilla. María Laura Donoso ha tenido varios episodios noticiosos y lamentablemente de desgracia, en definitiva. Claro. Exacto, no lo conocíamos. Este no lo conocíamos. El relato de este atraco es inédito. Y además ocurrió el 18 de octubre, un día ampliamente noticioso en el país, un día que por supuesto todos vamos a recordar por distintos motivos, pero no por algo como esto, y ella no lo había hecho público. No lo había hecho público y ahí hablan, incluso en ese mismo artículo de las últimas noticias, algunos psiquiatras que explican que es difícil porque hablarlo en un primer momento es revivirlo constantemente. Exacto. Es revictimizarte. Exacto. Entonces en ese sentido es muy duro y por eso se demoró más de 6 meses en hacer público una situación en la cual ella por segundos pensó que su esposo Eric Toro estaba fallecido. También se suma a nuestro panel el diputado Gonzalo Fuenzalida. Gonzalo, gracias por estar acá, diputado y abogado, y quien también vive una situación similar a la de María Laura. O sea, no es fácil contarlo públicamente después de ver que han actuado con acciones de violencia y el interior de tu casa. Bueno, muy lamentable lo que le sucedió y efectivamente, como tú dices, Julia, hay 2 caminos siempre en esto. Hay familias que lo guardan como una especie de luto y que no lo hablan con nadie porque pasa a ser un tema tabú dentro de la familia. Y otros que lo sacan. Yo por lo menos en la experiencia que yo viví siempre lo contamos. Y cuando me ha tocado ayudar y trabajar con víctimas que han sufrido la delincuencia, siempre yo les digo lo mismo, acá hay que sacarlo. Porque cuando uno lo guarda, finalmente siempre aparece en la vida de uno. Los niños, uno dice, los niños eran muy chicos. No, los niños también lo sintomatizan y después les da susto dormir con la luz apagada. Hay muchas cosas que empiezan a aparecer después en la vida y por eso es importante siempre la ayuda psicológica. Uno dice, no, si estoy bien. Esto tiene etapas. Al principio no está choqueado. El otro día cuando hablábamos con la esposa de Eduardo Fuente, claro, ella está en shock todavía. Claro. Pero después empieza el sentimiento de, ¿por qué no?, de culpa. A los hombres que no estuvieron en la casa, por ejemplo, les pasa que empiezan con el sentimiento de culpa, yo no pude defender a mi familia. Claro. A las mujeres muchas veces empiezan a decir, fue culpa mía. Yo no cerré la puerta, yo no puse pestillo. Y empieza todo un proceso psicológico difícil. Los niños, para no molestar, guardan silencio y se lo empiezan a comer. Y dicen, no, si está bien, Juanito, porque no llora, no... Pero es porque no quiere molestar más, porque no quiere ser causal de molestia para los papás. Entonces, cambia la vida de la familia. A mí me pasó, lo vivimos súper fuerte. ¿Cómo fue lo de usted, diputado? No tengo claro el recuerdo de esa historia. Fue un día jueves de la noche que mi señora fue a un cumpleaños y yo me quedé cuidando a mi hija. En ese minuto era muy chica, tenía 9 meses. Y otra hija que tenía 2 años en ese minuto. Y cuando ella volvió a las 11 de la noche, se demoró mucho en entrar a la casa. Y cuando entró, no prendió las luces, fue una cosa rara. Y yo estaba acostado, pero estaba despierto, con todo apagado, pero
sentía como que se demoraba mucho en subir al segundo piso donde estaba la pieza de nosotros, y cuando subió tampoco prendió las luces y sentí como que hablaba con alguien, muy despacio. Y ahí yo me paré, prendí la luz del pasillo, me asomé y la vi ahí. Ella venía con una pistola acá, otra acá, y eran 4 personas, una banda. Y se acercó uno, me puso la pistola a mí, me amarró, me vendó a ella. Bueno, las mujeres siempre son más inteligentes para esto, y ella le dijo tengo que darle pecho a mi hija, entonces no me agarre las manos, entonces la vendaron nomás. Y ahí estuvimos harto rato, fue casi 1 hora que estuvieron ahí, yo veía cómo salían, entraban. Uno no entiende mucho lo que está pasando, es súper... Y lo más fuerte vino ahí a la hora, al final, porque en un minuto yo estaba preocupado por mi otra hija, tenía 2 años, que estaba en la pieza al lado, por la guagua, y en un minuto mi hija, que tenía 9 meses, ellos empiezan muy violentos a exigir cajas fuertes, una serie de cosas que uno no tiene. Entonces como el teatro del absurdo, dice, no tengo nada más, en fin. Y ahí en un minuto dijeron, ya vamos, la vamos a matar. Y ahí se la quitaron a mi señora los brazos y se la llevaron. Y ahí se me fue la vida. Ahí se me fue la vida. Porque en el fondo, entre los gritos nuestros y los llantos, y uno como que se proyecta lo que puede pasar. Es una tortura psicológica muy dura. Es que además no saben de qué son capaces. Exacto. Bueno, pero gracias a Dios no pasó a mayores, volvieron y nos devolvieron y se fueron. Pero esos 5 minutos yo no se los doy a nadie, y se nos fue la vida y nos trastocó la vida, la verdad. Por eso que a mí me afecta todas estas cosas, porque... Y después armamos una ONG para ayudar a muchas víctimas que hayan vivido lo mismo. Y la verdad es que cada vez que yo veo esto, me dan unas ganas de ayudarlos, de abrazarlos, de impotencia, de que no se callen, de que no se lo guarden, porque cuesta mucho armarse. A mí me han pasado muchos años, pero la verdad que... ¿Cuándo fue esto? Esto fue el 2006. Mira. Pero la verdad es que cada vez que uno lo recuerda en esos minutos, a uno le duele mucho. Y a pesar que yo lo sacaba, lo tratamos, nunca fue un tema tabú. Aparte convertimos esto tan terrible, tan feo, en algo bonito, porque creamos una ONG, ayudamos víctimas, pudimos avanzar con el discurso de la protección a las personas a las que sufren la delincuencia, porque son personas que quedan con mucho daño. Y hay que vivirlo para entenderlo, porque es como el tema del coronavirus. Cuando uno no se contagia, no entiende la gravedad. Y pasa esto lo mismo. Cuando uno no vive la delincuencia, no entiende mucho. Sí. Cuando vive la vulnerabilidad en su hogar, en su casa, que es el lugar como más sagrado, es como donde uno se siente protegido. Y los hijos de uno están expuestos a morir, o a ser golpeados, o a ser traumados para toda la vida. Uno realmente se siente lo más vulnerable que hay. Yo no había escuchado nunca la historia, ¿eh? Me quedé tiritón. Sí. Me dejaste tiritón, Gonzalo, diputado. Esto que hicieron ellos de amenazarte de esa manera fue como la medida más extrema para ver si es que realmente tú tenías, como que no te creían que tú no tenías una caja fuerte, joyas, plata, y optaron por ese camino para ver si había algo, ¿no? ¿Cómo lo lees tú ahora? A ver, estas bandas siempre están un poco, bueno, con la adrenalina a 1000, o sea, muchas veces drogados, envalentonados, porque también están nerviosos. Hay alguien que los dirige siempre, hay alguien que da la orden y los otros actúan. Y te exigen y te intimidan, eso es la intimidación. Y en el fondo buscan todo lo que se puedan llevar. Y muchas veces llegan con datos, porque a veces se equivocan de casa, porque le dicen, está la casa, hay caja fuerte, y llegan a una casa, pero no era la casa, entonces exigen. Lo frustrante para uno es como hablar con alguien sin sentido, porque dice, pero si no tengo más, no, si tenés más, no, si no tengo más, ¿qué más hago para que te vayáis? Te entrego todo, o sea, ándate, porque en el fondo las cosas materiales siempre uno las puede recuperar, pero lo otro nunca nos recupera. Y una de las cosas que más nos dolió es que sellaron un notebook. Y en ese notebook justo estaba la época donde estábamos sacando las fotos, de las primeras fotos digitales, en fin. Y teníamos muchas cosas como el parto
de mi segunda hija y muchas fotos que se fueron. O sea, no solamente nos robaron o nos hicieron este daño de destruirnos esa vida familiar que estábamos construyendo, sino que sellaron una parte importante de nuestra historia, porque eso es... Yo a mi hija, que mi segunda hija, no tengo su parto. Claro. O sea, tengo el de los 3, pero el de ella no lo tengo. O sea, se llevaron cosas que nunca uno va a volver a recuperar. Y eso es lo que más duele en esto. Gracias, Gonzalo, por contarnos esta historia para que de alguna manera entendamos que a todos nos puede pasar